En la vida hay que ser coherente. Cuando uno diseña un programa como es este y le pone de nombre con ánimo de ayudar, lo que hace es precisamente eso, ofrecer ideas, ofrecer soluciones, contraponerlas con la que tenemos, con lo que nos ofrece a veces la administración, sea la que sea, y ofrecer opciones, porque solo ofreciendo opciones conseguiremos. Nos costará más o menos, nos soslayarán 1 o 100 veces, pero al final conseguiremos que mejore la situación en materia, hoy vamos a hablar de la materia tanto de cotizaciones como fiscal, de lo que nos ofrece en estos momentos la Administración en España. Les presento ya a nuestros invitados en el programa de hoy. Don Fernando Santiago, muy buenas tardes. Buenas tardes. Don Fernando, presidente del Consejo General de Gestores Administrativos y también del Colegio de Madrid. Sí, señor, y hoy con mucha ilusión porque estando al lado de una gran figura como la que tengo, ahora verán los televidentes. Bueno, eso ya ahora los iremos presentando a todos. Del que todos aprende. Usted viene con gran ilusión porque ya sabe que al salir va a ser más fácil llegar a casa que el pasado viernes, ya lo sé yo, ya lo sé yo. Doña Pilar Otero, muy bienvenida. Muchísimas gracias, encantada de estar aquí también. Doña Pilar es vicepresidenta segunda del Consejo y también presidenta de los gestores administrativos en Galicia. Así es. Galicia no han tenido problemas de nieve, digo yo, ¿no? No, en su mayor parte, por lo menos de algo, nos hemos librado. Don Juan Iranzo, catedrático de Economía Aplicada y ya un clásico en nuestros... Buenas tardes, don Javier. Yo encantado de estar en esta mesa tan conocida, pero es verdad que debutamos en este programa con ánimo de ayudar. Y yo creo que eso es muy positivo, porque tiene un carácter claramente constructivo. Todas las propuestas que van a escuchar los televidentes, y espero que el Gobierno, son para ayudar. Uy, el Gobierno. Bueno, alguno nos escucha o nos ve, luego no lo confiesa. Don José Antonio Martín Herrera, bienvenido. Buenas tardes. Don José Antonio es vocal primero del Colegio de Gestores Administrativos en Madrid. Bueno, ya hechas las presentaciones, vamos a entrar en las materias. Presidente, te dejo los trastos y el capote para que nos pongas en situación. Ponernos en situación. Pues mira, hoy, como bien has dicho, vamos a hablar de cotizaciones y vamos a hablar de las ciertas ideas que tenemos, porque si hay algo que nos ha demostrado durante todo el tiempo la pandemia es la necesidad de ayuda, sobre todo de las pequeñas y medianas empresas, sobre el tema de los impuestos, sobre la bajada tan importante que hay que hacer, o la exención tan importante que hay que hacer durante un tiempo del pago de cotizaciones, que deberían de demorarse los aplazamientos por lo menos hasta el año 2021. Pero de todo tipo de impuestos, de seguridad social, de Hacienda, la discusión eterna que estamos teniendo del IVA, no solo de la electricidad, que ahora es la guerra última en la que estamos con la subida de que todos los países tienen un IVA mucho más reducido que el nuestro en materia energética, pero también de los grandes sectores afectados por la pandemia, como puede ser hotelería, como puede ser transporte o como puede ser comercio. Los vehículos, que afortunadamente de momento el Gobierno no los ha subido, han hecho la modificación en las emisiones, pero es otra guerra que tenemos. No se puede subir el impuesto a los vehículos, el impuesto de matriculación, porque si no vamos a incrementar unos costos que son en estos momentos necesarios a la ciudadanía, y a uno de los sectores más importantes que aportan al PIB le vamos a hacer mucho daño. Y vamos a hablar, ¿no?, de los intereses también que está poniendo Hacienda, de la usura, porque Hacienda en algunas ocasiones se convierte en usurera, tanto que estamos criticando en muchas ocasiones, y ahora que estamos con unos tipos negativos, nuestros señores de la agencia tributaria se nos han descolgado con un 3,75% para las demoras en los pagos. Ahora que estamos con problemas, en lugar de ayudar a las empresas, vamos a poner demora. Y si entramos ahí en profundidad, habría mucho que hablar del impuesto que viene de IRPF, porque se nos están quedando en el aire, don Javier, los señores de los ERTEs, que van a tener 2 pagamentos y sin embargo no han hecho modificaciones en la ley y por lo tanto muchos de ellos, aunque ganen poco dinero, van a tener que pagar. De las madres trabajadoras estas que les han quitado sus 100 euros, porque precisamente ahora ya no están trabajando. De los autónomos, de la cuenta corriente tributaria, que hablaremos más adelante, pero la necesidad que hay de que haya una norma ágil que permita la deducibilidad del IVA y la compensación del IVA. No podemos, los pequeños empresarios, ahora mismo con la que está cayendo, no podemos esperar a que nuestros IVAs a compensar tengamos que esperar todo un largo año para devolverlo, porque la ley simplemente dice que nosotros solamente podemos pedir la devolución del IVA una vez al año.
y podríamos seguir con donaciones, con sucesiones, con transmisiones patrimoniales, pero es que si sigo contando me hago el programa yo solo. Bueno, vamos a entrar en materia. Primer asunto, plantean ustedes diferir el pago de impuestos y de cotizaciones sociales para las pequeñas y medianas empresas que lo requieran hasta finales del año 21, doña Pilar, y sin intereses. Eso es una medida fundamental de las que estamos poniendo encima de la mesa. De hecho, estamos en unas circunstancias tan excepcionales que son necesarias medidas excepcionales también. España es un país de pymes y el sector de la pyme es un motor muy importante de la economía. Pues esas dificultades que están padeciendo, muchas de ellas se verían paliadas pues con ese diferimiento de impuestos y de cotizaciones sociales por lo menos hasta finales del año 2021 y por supuesto sin intereses. Bueno, pues sigo entrando en la misma materia, porque aquí hay un problema. Hay que reformular lo que podríamos llamar los límites de esos diferimientos para no tener que solicitar avales o para no tener que ponerse en unos acotados que sean insufribles para la pyme en cuestión. Sí, exactamente. Esta situación excepcional requiere que los formalismos que tiene la norma para determinadas cosas durante un tiempo se liberen. Es decir, no puede ser que tengamos unos límites para hacer aplazamientos que estén en función de la deuda que tú tengas, sino que este año, por las circunstancias que tenemos, hay que ampliar esos plazos de aplazamiento, no decir, no, es que si su deuda es de tal a tal cantidad, solamente le voy a poder dar 6 meses. Requerimos ahora que este sistema tributario que tenemos pueda hacer mucho por salvar a la gente, no quitándoles liquidez por un lado y dándoles liquidez por otro. No quitándoles liquidez mediante el establecimiento de normas, mediante el establecimiento de medidas que puedan hacer que gente que va a tener que pagar en su declaración de la renta dentro de unos meses cosas, esas cosas no tengan que pagarlas. Nuestro presidente lo acaba de decir. Tenemos miles y miles de madres trabajadoras con hijos menores de 3 años que se van a encontrar con la desagradable situación dentro de unos meses de que van a tener que devolver el pago anticipado de la deducción por maternidad, porque todos aquellos meses que hayan estado en el ERTE no cumplen el requisito. Esto es muy fácil para el sistema tributario, establecer una norma que concretamente diga a aquellas personas que han estado en estos ERTEs de fuerza mayor, lo aparcamos. Y los que están en los propios ERTEs. Efectivamente. Bueno, nuestro presidente también acaba de decir los pagadores, es decir, personas que todo el mundo sale uno a la calle y cuando le preguntas a alguien qué consecuencias tiene en tu declaración de la renta que tengas 2 pagadores, la gente se asusta, la consecuencia es nefasta. Pues tendremos miles de personas este año que van a tener 2 pagadores porque de enero al 14 de marzo trabajaban en una empresa y tenían una retribución y a partir de marzo van a tener un segundo pagador que es el SEPE y el SEPE no hace retención y nos vamos a encontrar primero con personas que van a estar obligadas a hacer la declaración cuando antes no lo estaban y que además, cuando la hagan, el resultado va a ser nefasto. Va a haber situaciones realmente muy importantes. Cuando hagan la renta se van a encontrar eso que no declaró por ellos el SEPE como cosa que tienen que asumir al 100%. Correcto. Y eso es una medida de quitarle liquidez a esas personas que lo tienen. Pero si me permite, Javier, yo quería ampliar una cosa. Es que es muy fácil de corregir. Es decir, porque una de las cosas que nos va a decir es como al final la ministra con el IVA cuando dice es que Europa no nos lo permite. Ahora van a decir, es que cambiar una ley es muy complicado. Mire usted, de toda la vida, cuando un gobierno ha querido cambiar un artículo X de una ley, lo que aprovechaba era otra ley para meter una disposición adicional, claro, y la modificaba y se quedaba tan ancho. Y en un gobierno como este, que tiene una maquinita de hacer reales decretos tan rápida, fíjese usted qué fácil es hacer ese real decreto, que van a hacer algunos seguro de aquí a 15 días, porque los hacen, y meter el articulito donde modifiquen y aprovecho y hago esto que se ha quedado el tintero, que es lo que desde aquí, con ánimo de ayudar, estamos diciendo. Pero es que además las reivindicaciones no pueden ser más legítimas. ¿Por qué? Porque las pymes no es que hayan gestionado mal su actividad, que las hay, pero en minoría. Es que se las ha prohibido trabajar. Ha sido lo que llamamos los economistas un shock de oferta negativo. Pero es que además se ha prohibido que muchos clientes vayan a esos establecimientos
o se les limite el horario, etcétera, que es shock de demanda negativo, de tal manera que tiene toda la justificación. Estamos ante una situación excepcional que se les ha limitado o prohibido su actividad por ley. Y por tanto hay que evitar que se destruya el tejido productivo, y en este caso de las pymes, que representan el 98% de nuestro tejido productivo. ¿Por qué? Porque cuando se destruye una empresa, se destruye know-how, se destruye capital humano. Es una destrucción que luego tarda mucho tiempo en recuperarse. Por tanto, estas propuestas fiscales, que además tampoco son tan originales, se han aplicado en otros países, que eso es lo que hay que tener en cuenta, bueno, pues lo que permiten es que sobrevivan ante una situación excepcional. ¿Podríamos establecer una comparativa con otros países cómo han abordado este asunto? El asunto es muy sencillo. Oiga, ¿han entendido los que están en la administración la excepcionalidad que vivimos todos? Si lo han entendido, antes lo decía usted, pues aplíquela al conjunto de su normativa vigente, porque de otro modo no nos vamos a entender. ¿Países que hacen los países? Pues sabe que en general los países europeos lo que han hecho es bajar los impuestos. Porque además, si se dice que en este momento lo que hay es que llevar a cabo una política fiscal expansiva para dinamizar la actividad económica, todos sabemos que es mucho más eficiente bajar los impuestos que subirlos. Pero este gobierno no quiere escuchar ese término. Y desde luego es mucho más eficiente bajar los impuestos que gastar. Y luego, por otro lado, incluso ha habido ayudas directas a empresas en algunos países, como el Reino Unido, y a las familias, etcétera. Por tanto, hay diferentes fórmulas. Y en Alemania, reconociendo que estamos ante una situación excepcional. Señor Otero, vamos a hablar un poco del realismo. Cuando uno dice, bueno, el diferimiento de pago puede llegar a ser, claro, uno tiene que ser un poco realista. ¿Cómo está la materia sobre la que yo estoy legislando para poder decir, oye, pues hay que relajar los diferimientos de pago porque están poniendo las cosas imposibles si no lo hacen así, ¿no? Sí, es que lo que no se puede hacer es agravar la situación de dificultad que están teniendo las pymes, fundamentalmente las pymes. La empresa en general, pero la pyme en particular, y como decía además, constituyen un sector muy importante de nuestra economía. Decía mi compañero, con toda la razón del mundo, que los diferimientos de pagos, los aplazamientos, sí están recogidos en nuestra regulación, nuestra legislación tributaria, pero están pensados para épocas de normalidad económica, y no estamos en una época de normalidad económica. El campo fiscal no solamente se debe enfocar a la recaudación, que también, sino que tiene que también ser un instrumento, una herramienta en manos del gobierno, de los gobiernos, para fomentar la competitividad, el crecimiento económico a medio y a largo plazo. Y sobre todo mantener el empleo. Ahí claro. Se me ha adelantado. Porque si tú los ahorcas a base de diferimientos que tienes que devolver tal, pues al final acaban cerrando. Por eso entendemos que otro de los objetivos que hay que buscar es el incentivar la inversión empresarial, porque no nos olvidemos que si no hay inversión empresarial no hay crecimiento del empleo. Y ese instrumento, como muy bien decía Fernando, no vemos una voluntad hasta el momento, y ya llevamos 10 meses con este problema y no vemos hasta el momento medidas tan excepcionales para atajar ese problema y sobre todo conseguir que el número de pymes, empresas que vayan a desaparecer en estas circunstancias, hay que minimizarlo, tiene que ser el menos posible. Para el conjunto de la sociedad y para la propia Hacienda. Claro. Porque evidentemente, si no le da facilidades retrasando estos impuestos, el pago de estos impuestos sin ningún tipo de intereses, ¿cuál es la alternativa? Que muchas van a cerrar. Por tanto, no va a cobrar nada de Hacienda tampoco. Esa es la clave, explicar que Hacienda es uno de los grandes interesados como el conjunto de la sociedad. Hay que explicarles que el diferimiento a 3 meses, como están diciendo, no es válido. Claro que no, 3 meses en estos momentos no soluciona nada porque llevamos tanto tiempo de parón, tanto tiempo sin ingresar, que con 3 meses no vamos a solucionar el problema. Por eso hay que poner una fecha, evidentemente hay que poner un límite, pero por eso nosotros creemos que un año completo, como es el 2021, que además va a ser el año económicamente terrible, porque el año 2020 ha sido el año de la pandemia, pero el año 2021 va a ser el año de crisis de la pospandemia, es decir, vamos a tener todavía efectos de pandemia durante un tiempo, pero vamos a tener ahondados todavía mucho más los efectos económicos. Es el año donde hay que dar más cuartel. Bueno, avanzamos.
Se debería rebajar el tipo habitual de impuesto del valor añadido, del IVA, para aquellos sectores que han sido más, o los grandes, perjudicados por la hibernación que ha supuesto el COVID. Desde nuestro punto de vista, sí. El problema que nos vamos a encontrar es que la excusa siempre va a ser Europa. Hemos estado viendo en estos meses anteriores que cuando se han intentado pedir medidas, nos hemos encontrado siempre con la explicación de que es Europa la que está detrás, cuando Europa lo que está diciendo en muchas ocasiones es que se tomen medidas en sectores donde se tienen que tomar. Hablábamos hace poco del tema del IVA de los suministros, en el que claramente se dice que se puede reducir este IVA y ahora mismo no se está escuchando sobre eso. Pues, Iranzo, ayúdame. Yo recuerdo medidas de rebaja del IVA en Austria, en Noruega, en Inglaterra y en Alemania. En las cafeterías, y en algunos casos en Francia Alemania. también, efectivamente. Y en Portugal recientemente también. No, y en cualquier caso, don Javier, fíjese usted dónde estamos defendiendo nosotros esa reducción del IVA. En el sector hostelero, que de los 750.000 trabajadores en ERTE tiene 211.000. En el sector hotelero, que tiene 111.000. En el sector de transporte, que tiene 50 y tantos mil trabajadores. Eso en cuanto a sectores con empleados. Y en la energía, que afecta al conjunto general de los españoles. Es decir, y que por lo tanto, donde además ha subido un 30% y la rebaja del IVA simplemente reduciría en un 11% la factura de la luz. O sea, fíjese usted que nosotros no estamos yendo a decir hay que quitar el IVA a todo el mundo. No, hombre, lo que estamos yendo es a sectores determinados hiperafectados precisamente por la pandemia. Que además, nuevamente volvemos a explicar que si esas empresas se mantienen, aumentará la recaudación. Claro. Porque evidentemente si bajas el IVA, ¿qué es lo que pretendemos? Que aumente la demanda. Que se abarate precisamente la demanda y aumente, y por tanto, al final aumentará la recaudación. Eso no es un argumentario que prepondere en lo que son las formaciones que componen el gobierno actual. Ahora bien, el que sí prepondera es el que dice, ¿cómo voy a dejar que me quiten el 21% de los recibos eléctricos y del gas? Pero hombre, pero estaría bueno, ¿de qué vivo? ¿Cómo alimento yo a la maquilladora? ¿Sabe que han fichado una maquilladora para presidente a 20.000 pavos? ¿Cómo alimento yo a la maquilladora? ¿Cómo alimento yo la tesis de Dani, que es otro beneficiado del reguero de ayudas que algunos ministerios, el de Ciencia, pues por ejemplo, está dando? Es que yo creo que es sorprendente el presupuesto que ha entrado en vigor. Fue aprobado y ha entrado en vigor, porque significa en algunos gastos un incremento del 57%. Y ahí nuevamente apelamos a Bruselas. Bruselas tenía que haber controlado ese presupuesto. Y dada la situación de excepcionalidad, ha dicho que por este año pase. Bueno, pues eso es lo que no puede ser. No se podía haber incrementado en esa proporción el gasto público y sobre todo el gasto público improductivo, porque si dijéramos que es para animar la actividad económica. Y en cambio sí que bajando los impuestos, y en este caso difiriéndolos también, etcétera, lo que beneficia es la actividad y luego la recaudación. Por tanto, no decir es que nosotros necesitamos más ingresos para cubrir más gastos. Primero, que no es cierto que haya que cubrir más gastos porque es completamente casi ilegítimo. Y en segundo lugar, es que si tú bajas algunos impuestos, te aumenta la recaudación, que es la famosa curva de Laffer que tantas veces he comentado aquí. Así es. Hacemos una pequeña pausa de publicidad y continuamos con ánimo de ayudar. Continuamos con ánimo de ayudar y sus diferentes aspectos fiscales. Por ejemplo, esto sería dramático si aumentáramos la fiscalidad de los combustibles, porque tienen una afectación sobre sectores estratégicos y porque además eso sería extender el coste fiscal a toda la población española. ¿Esto es así, don José Antonio? Así es. Hay determinados sectores en los que el combustible representa el 80% de su gasto. O sea, hablemos del sector transporte, en el que principalmente su gasto viene de ahí. Entonces, es bastante probable que una afectación a ese tipo de impuestos deje definitivamente fuera del mercado a muchos empresarios que ya lo están pasando mal. En ese sector, o sea, en ese sector en concreto, si empezamos a elevar la fiscalidad, desde luego vamos a hacer una medida que va a ser totalmente nefasta para la economía. Y luego es que tiene una impregnación sobre los sectores más débiles de la sociedad, que van a terminar con la repercusión de ese aumento fiscal sobre los combustibles a sus espaldas. Hombre, evidentemente, al final siempre se traslada al consumidor último y tiene dos efectos. Uno es sobre los consumidores
y los más penalizados son los de menor nivel de renta. Pero en segundo lugar, sobre otro asunto que es fundamental en la economía española, bueno, en la economía en general y más en estos momentos, que es que hay que mejorar la competitividad, no empeorarla. Y si tú incrementas los costes de producción, evidentemente cada vez serás menos competitivo, en un momento especialmente delicado. Porque además hay que recordar que en general los combustibles sirven para casi todo, no solo para el transporte, de tal manera que también para productos de exportación. Y una vez más, la salida de la crisis de España se va a producir o se debe producir a través de la demanda externa y no la interna. Por tanto, no elevemos más los costes de producción. No, pero este es uno importante. Si me permite, don Javier, que todos los que nos estén viendo hagan un simple ejercicio básico de 10 segundos. Y es que incluso los que estamos aquí en el plató, hacemos así, hacemos una mirada a cualquier cosa de la que veamos y que me digan alguna en la que no haya intervenido el transporte o que no haya habido combustible para poder movilizarlo. Claro. Luego, si sube el combustible de cualquiera de los artículos, cualquier cosa que estemos mirando, ese artículo nos va a tener que subir necesariamente. Lo mismo me da esta Copa del Toro, que me da la mesa, que me da una silla. Todo ha tenido que ser llevado por un transportista y ha tenido que utilizar combustible. Si subimos el costo de los combustibles, subiremos el costo de los transportistas y al final acabaremos subiendo el costo de esta copa. Pues cuidado con eso, que me da que alguno está preparando trasladar costes que están metidos a capón bajo la alfombra de los recibos de la electricidad a los combustibles. Por ejemplo, ¿quién dijo que las renovables tienen que ir sobre los recibos de la electricidad? ¿Ese mismo no puede decir que vayan sobre el litro de gasoil? Por supuesto. Amigo. Es que todo es posible y todo puede empeorar. Es verdad, cualquier situación mala es susceptible de empeoramiento. Vamos, don Fernando Santiago, a propósito de las ayudas que determinados sectores, pocos, han recibido durante el COVID por sus efectos negativos. ¿Eso debería quedar exento de impuestos? Totalmente. Mire usted, al final las ayudas en los impuestos se tienen que coger y declarar como ingresos tributables. En estos casos son, como ha dicho José Antonio, hace un rato estamos en una situación excepcional de medidas extraordinarias. Y la situación excepcional de medidas extraordinarias no significa que la UME haya tenido que salir a la calle para ayudar con el tema de la nieve, no significa que hayan tenido que hacer una declaración de estado de alarma, sino que también significa tomar medidas de carácter fiscal, medidas de carácter laboral excepcionales de ayuda a las empresas. Y una clarísima es que todas las ayudas como consecuencia de la COVID-19 y todo que ha habido a lo largo de la pandemia, que simplemente estén exentas de tributación. O sea, es que se consideren como lo que son, una indemnización, más que una subvención, más que una bonificación, una indemnización como consecuencia de... Y si es una indemnización, todo el mundo sabemos que las indemnizaciones están exentas de impuestos. El problema es que no se están declarando como indemnizaciones, sino como ayudas. Entonces, cuando tú recibes unas determinadas subvenciones, luego tienes que declararlas como ingresos y tributar. En este caso, señores, lo que pedimos es que se declaren como cantidades exentas y libres de impuestos y, por lo tanto, lo recibido sea un importe neto y no haya que tributar. Además de eso, es que todo el ciudadano, las ayudas que ha recibido, es que se lo ha gastado ya. ¿Cómo me va a pedir un impuesto sobre esto que no tengo ya de por sí para pagar? Hay un problema de liquidez enorme. ¿Cómo el propio Estado va a querer lucrarse, vamos a decir así, cobrando impuestos sobre algo previo nos ha vendido, lo bueno y lo magnificente que ha sido, dándonoslo para ayudarnos? O sea, es un contrasentido absoluto. Sí, pero el que escribió el decreto de estado de alarma, ese se olvidó de la repercusión fiscal que iban a tener esas ayudas. No sé si es que daba por hecho que no iba a subsistir ninguna empresa en este país, pero la verdad es que ese día no estaba fino. No se tuvo en cuenta para nada la situación fiscal. Y desde nuestro colectivo y de otros colectivos que sí algo vivimos y palpamos directamente, sobre todo con las pymes, lo venimos indicando y solicitando desde el momento cero. Y hemos detectado, y así lo hemos estado poniendo de manifiesto, una falta de sensibilidad y de empatía por parte de la Administración tributaria en este sentido. Hay una circunstancia que a mí me gusta siempre poner encima de la mesa y que se olvida constantemente, y es que las empresas en general y las pymes en particular, muchas veces, o en una gran cantidad de impuestos, somos recaudadores de impuestos. Estamos supliendo y facilitando a la propia Administración tributaria la recaudación. El ejemplo más claro es el IVA.
¿no? Pues, como muy bien decía antes Fernando, no puede ser que automáticamente tenga que además responder de un IVA que no ha cobrado y que tenga que ingresar. Y por eso hablamos de una cuenta corriente tributaria, pero como muy bien decía, yo coincido totalmente, no será eficaz si no es ágil. Donde la administración también esté sometida a unos plazos, del mismo modo que el contribuyente está sometido a unos plazos muy claros y muy concretos de devengo y vencimiento de sus deudas tributarias, algunas que proceden de la recaudación que ha tenido que hacer de impuestos, que la administración no disponga de todo el tiempo del mundo y algo que no está totalmente definido para anotar aquellos créditos que son a favor del propio contribuyente y que solventaría muy bien su situación financiera si hubiese esa agilidad para poder compensar esos créditos que se dan, unos a favor de la administración y otros a favor del contribuyente. Es que además Iranzo, necesito argumentos para que quede claro que esas ayudas no pueden entrar a formar parte de los ingresos que ha tenido una determinada compañía. Primero hay que tener en cuenta que se trata de ayudas en situaciones excepcionales, no por el funcionamiento normal de la empresa, sino que hay que recordar permanentemente que a esa empresa se le ha limitado la actividad o se le ha prohibido la actividad. Por tanto, lo que es una ayuda de emergencia, lo que hemos llamado aquí una respiración asistida, porque se le ha impedido funcionar adecuadamente. Y luego, por otro lado, es hacer trampa. El hecho de que tú das una ayuda, pero una parte sustancial de la misma la tienes que devolver en forma de impuestos. Por tanto, nuevamente no estamos faltando cuando menos a la realidad. Creo que lo fundamental hay que tener en cuenta además que cuando ha recibido esa ayuda era porque estaba en una situación extrema de liquidez. Pero esa situación extrema de liquidez no se ha resuelto significativamente. Por tanto, en el momento de tributar, y por eso estamos pidiendo que se retrasen hasta fin de año los impuestos, bueno, pues puede tener problemas adicionales. Insisto, se trata de una situación completamente excepcional y lo que hay es que, por el bien de todos, del empleo y de la sociedad española, que la mayor parte de las empresas puedan sobrevivir. Y en esta situación siempre hemos reclamado esas ayudas que, ojo, que tampoco han sido espectaculares y en sectores muy determinados. José Antonio. Hay una cosa muy importante, esto es, yo creo que mucho más sencillo que todo esto. Si hay ánimo de buscar ese incentivo fiscal, lo que hay que hacer es sentarse delante del impuesto y ver en cada uno de los apartados del impuesto dónde puedo ayudar. Por ejemplo, me paro delante de los arrendadores de vivienda, personas que están arrendando vivienda a terceros. Esas personas terceras pueden estar pasándolo mal y pueden estar demandando una reducción de su alquiler. ¿Qué puede hacer el sistema tributario? Bueno, a ese arrendador que va a conceder a esos arrendatarios una ayuda, una reducción, una cantidad, se le puede establecer una bonificación mayor que la que ahora mismo tiene. Los arrendamientos de vivienda tienen una reducción del 60%. Vamos a darles excepcionalmente durante un año una reducción mayor. De esa manera el arrendador que haya hecho lo posible por su inquilino, por mantenerle, va a verse compensado. O sea, sí es muy fácil buscar la ayuda. Cuando hablamos del tema de las subvenciones, en el propio impuesto sobre la renta hay cantidades que se perciben que no tributan. Las deducciones por discapacidad a cargo, las deducciones por ascendiente soltero, por ascendientes a cargo, ese tipo de deducciones no tributan y es un dinero que se le da a las personas. Aquí estas prestaciones por cese de actividad que están cobrando los autónomos tendrían que ir en este apartado final, ingresos que no forman parte de la tributación. Porque entonces, si no, no estaríamos paliando esa situación excepcional que han tenido. Si yo te doy un dinero y después te pido que me devuelvas una parte, entonces... Una trampa. Es una trampa. Fíjate, dos temas clarísimos que José Antonio había apuntado fuera de cámara. Las pérdidas, José Antonio, de IRPF, ¿qué plazo tenemos para compensar las pérdidas y por qué no aumentan los plazos por una situación excepcional? O la deducibilidad de los gastos hechos en domicilio en un año en que todos los autónomos hemos tenido que trabajar desde nuestras casas. El experto, como José Antonio, lo puede explicar. Además, como es idea de él, no quiero robársela. No pasa nada. Aquí es un grupo de trabajo. Con respecto a ese tipo de pérdidas, tenemos 4 años para desgravarlas. Bueno, pues vamos a establecer una medida que no va a tener un efecto inmediato, pero si permitimos que sean 8 años o más años, sabremos siempre tendremos la garantía de que lo que pasó
nefastamente en el 2020 y en el 2021, algún día se recuperará. Con respecto a la deducción de los gastos de suministros, hemos tenido hace poco una consulta vinculante de la Dirección General de Tributos, que una persona ha preguntado, oiga, es que yo soy empresario, profesional, tengo un local en el que ejerzo mi actividad, pero me he tenido que quedar teletrabajando obligatoriamente. ¿Me puedo desgravar estos gastos que he tenido de suministro adicionales en mi casa? Y se le ha contestado que no. Esa falta de sensibilidad que dice Pilar. O sea, no hay sensibilidad para darte cuenta de que si tú no dejas a la gente salir a trabajar fuera y tienes que estar en casa, va a haber más consumo de todo, de luz, de gas, de todo. Eso no se puede desgravar, no podemos tocar ese porcentaje de desgravación del 30% que existe ahora sobre el porcentaje afecto. O sea, hay cosas que se pueden hacer. Hablábamos de la ley de presupuestos. Me parece poquísimos los incentivos fiscales que hay. No se está trabajando en el sistema tributario para buscar incentivos fiscales. Es más, ahora se está hablando de que vamos a hablar de medidas de prevención del fraude. O sea, todo lo que se habla es de constreñir, de buscar, pero es que cosas hacia el peor. La Administración nos pide empatía a los ciudadanos y nosotros, con ánimo de ayudar, y vuelvo a decirlo, le pedimos también empatía a la Administración. Por ejemplo, en un hecho que le ha ocurrido a muchísimos españoles, lamentablemente, el fallecimiento. Porque no se amplía. ¿A qué estamos esperando todavía con más de 70.000 fallecidos como consecuencia de COVID-19? ¿A qué estamos todavía esperando para modificar los tipos de impuestos de sucesiones, para rebajarlo y para ampliar los plazos de pago? Pero ojo, aquí no hablamos solo ya del Gobierno central, No, que podemos hablar del autonómico y de las haciendas locales. Total. Porque los impuestos de incremento de los terrenos, lo que la antigua plusvalía, mortis causa, tampoco la están modificando. Con lo cual aquí todas las administraciones tienen mucho que hablar, mucho que decir con nosotros. Y nosotros lo que estamos pidiendo, oiga, sean ustedes un poquito sensibles. Hay 70.000, 80.000 familias que han perdido a alguien y que como consecuencia de eso se va a producir una transmisión de las propiedades. Que nadie queríamos que muriesen ni nadie queríamos que se transmitiesen. Pero ahora que se produzca, oiga, reduzcan usted el tipo impositivo, bonifiquen, amplíen los plazos de pago. Amplíe porque los 6 ¿Lo meses... ha oído bien doña María Jesús Montero? Pues eso es estar con la gente y no dejar a nadie atrás. Hacemos una pausa de publicidad. Ánimo de ayudar, plantean estos señores, y yo estoy de acuerdo con ellos, que sería bueno retrasar o anular la subida del impuesto de matriculaciones. Y como yo sé que esto pone de muy mal humor al profesor Iranzo, le voy a ceder la palabra ahora. Efectivamente, porque hay que tener en cuenta, en primer lugar, que es un impuesto exótico. Porque es el único país del mundo que existe. ¿Y por qué existe? Porque cuando se eliminó el impuesto precisamente de lujo, pues para compensar la caída de ingresos, no solo se estableció el IVA, sino también este impuesto exótico. En segundo lugar, hay que recordar que el sector del automóvil está pasando una profundísima crisis. Probablemente el hotelero, la restauración y el sector del automóvil, vinculado al transporte, es el que peor lo está pasando. Han caído las ventas el 32,7%. Por tanto, ¿quiénes lo está pasando mal? ¿Las grandes empresas que producen los automóviles? Sí, pero también ¿quién lo está pasando peor? Las pymes que los venden y los mantienen. Porque hay que tener en cuenta que los concesionarios, porque uno no va directamente a Volkswagen a comprar, va a un concesionario. Y esos concesionarios lo están pasando francamente mal. Y por tanto, lo que hay es que favorecer que vendan automóviles. Y ya han sido claramente penalizados el día 1 de enero. Desde el día 1 de enero, por razones medioambientales, la famosa WLTP, han subido, o mejor dicho, se han incrementado las restricciones medioambientales. Solo está a tipo cero aquellas emisiones inferiores a 120 gramos por kilómetro, que prácticamente son coches eléctricos. Y sin embargo, muchos han visto incrementado del 4,75 al 9,75 o al 14. Por tanto, en un automóvil medio de unos 20.000 euros, se ha encarecido ya 1.000 euros. Pero ojo, sin subir el impuesto de matriculaciones, que el Gobierno ha amenazado con subirlo. Por tanto, es inaudito que en este momento se plantee esa situación. Nosotros probablemente en el futuro que tenemos que pedir también la desaparición de ese impuesto exótico. Doña Pilar Otero, vamos a ver, antes se habló aquí de que el tipo de interés legal que se aplica a toda la deuda que puedan formular pequeñas y medianas empresas, el 3,75 era un poco fuerte. ¿Plantean ustedes que se redujese a un 1,75, que no debiera ser superior a 1,75?
ya ponemos esa cantidad y incidiendo en eso, que no debería ser superior al 1,75, de acuerdo con la situación actual de los mercados financieros. Es que en el momento actual estamos hablando de tipos cero e incluso de interés negativo en algunas partes del mercado financiero. No tiene ninguna justificación y ahí vuelve a ser un anacronismo y una lentitud en adaptar en aquello que le perjudica recaudatoriamente a la Administración, adaptar sus intereses que aplica, las sanciones, los plazos, a las circunstancias actuales y a las realidades actuales. Por supuesto, con un 3,75% que se aplica como interés legal del dinero, pues quizás sea un poco fuerte calificarlo de usura, pero si no lo es, lo está rondando. Lo parece. Lo parece, Lo parece. por lo menos lo parece. Hombre, se me ocurre que lo lógico sería indexar estos intereses de lo que se presta a las compañías para su funcionamiento en términos de excepcionalidad COVID con lo que le cuesta al Estado su deuda pública. Entonces, en este momento, sobre todo, las nuevas emisiones son a tipo negativo. Ya veremos lo que dura. Bueno, pero a cero, déjemelo. O a cero, efectivamente. En teoría, lo que trata es de desincentivar en situaciones normales que se difieran los pagos, porque son los intereses de demora. Pero dicho lo cual, estamos en una situación excepcional. Y dicho lo cual, fueron calculados con tipos de interés muchísimo más altos. Por tanto, en este momento no tiene ningún sentido. Igual que establecer un tipo del 3,5% en el impuesto de patrimonio para patrimonios superiores a 10 millones. A ver quién es capaz de sacar una rentabilidad superior al 3,5% en este momento a cualquier patrimonio. No, mira, la banca, empresas con grandes capitales, no digo grandes empresas con grandes capitales, ya te está diciendo que a partir de, creo que son 200 o 300.000 euros de saldo, te van a aplicar unas comisiones muchísimo mayores a las que están. Vamos, nosotros hace poco hicimos el cálculo de una empresa que tenía 3 millones de euros en cuenta corriente y venía a costarle entre 12 y 15.000 euros de comisiones las nuevas medidas que quiere tomar la banca. Hombre, en estos momentos, donde el interés es negativo, donde la banca para sacar dinero ya no solo vende ollas, ni te obliga a hacer seguros de vida, sino que además te va a querer cobrar comisiones por todos los lados, donde además la oferta tiene que ser totalmente electrónica, creo que debería haber aquí también de nuevo empatía, como decimos, por parte de la agencia tributaria y tener en cuenta las actuales circunstancias y rebajar ese tipo de mora del 3,75 al 1,75, que ya de por sí es un interés alto, recaudatorio y lo suficientemente, vamos a decir, coercitivo como para pensárselo. Bueno, ministra Montero, empatía es lo contrario a la que ahora los contribuyentes encuentran en la administración tributaria, que es su cometido, ¿verdad? Bueno, lo digo por si acaso no queda del todo clarito. Pues hemos dicho empatía, no simpatía. No, la simpatía es un derroche por parte de la ministra Montero. Empatía es lo que necesitamos. Señor Martín Herrera, vamos a ver, cuéntenos esa pretensión suya de que se establezca un sistema de cuenta corriente entre contribuyente y agencia tributaria en la que se pueda compensar, llegado el caso, pues ingresos que están pendientes de recibir por parte de la agencia con pagos que se vayan a tener que hacer, ¿no? Pues esto es algo muy sencillo, es decir, que tengamos un saldo como el que puedas tener en una entidad financiera. Es decir, que tengas cantidades que cuando son a tu favor las puedas hacer efectivas, no tengas que esperar a rígidos procedimientos o a momentos concretos, sino que los puedas ejecutar. Hablábamos del tema del IVA. Si yo tengo una factura que dejé de cobrar en agosto del año 2020, tengo que esperar hasta por lo menos febrero de este año para empezar a reclamarla. Y cuando la empiece a reclamar, podré recuperar ese IVA en y ojo que no le digan que la reclama fuera de plazo. Claro, que esas otras. Que son innumerabilísimos los casos que acaban en la sala contenciosa del Supremo. La temporalidad es una de las luchas más tremendas que tenemos. En fin. Además se juega mucho, perdón Javier, con el subconsciente de las personas, porque es que al final los españoles, ¿con quién nos relacionamos? Con uno. Lo que pasa es que aquí cuando hablan Dirección General Tributaria, Dirección General del Tesoro, Dirección General de Seguridad Social, Seguros Sociales, IVA, IRPF, pero si todo va a la caja,
todo va a los presupuestos generales del Estado, todo va al mismo. ¿Por qué no puede el mismo tener una relación? Es como si yo con usted me relaciono por varios sitios diferentes y usted, pretende no mezclarme una cosa con la otra. No, usted, si al final es el mismo. ¿Por qué yo tengo que pagarle a usted 11.000 de IRPF si usted me debe a mí 150.000 de IVA? Mire usted, si yo tuviera a Juan como proveedor, como cliente, y yo le debiera 10.000 y él me fuera a devolver, me debiera a mí 20.000, ¿tú qué me darías? ¿Los 20 o me darías los 10? Los 10, evidentemente, y además incluiría las cotizaciones sociales, que también hay que tener en cuenta. Claro, que ese es el segundo patio de operaciones, que, en fin, tampoco tiene mucho sentido que esté separado con una valla inextricable como está aquí. No tiene ningún sentido. Cotizaciones sociales, Juan, lo corroborarás, que es el impuesto más alto que tenemos en este país. Totalmente. Sí, totalmente. Todo el mundo habla de impuestos gordos y nadie se da cuenta que las cotizaciones es el más gravoso y el más alto de los que tenemos en el país, que llega hasta el 30 y tantos por ciento. 34,5%. Y el más desigual. Hasta el 34,5% en el caso, digamos, de mayor gravedad. Sí. Cuando se pretende justificar subidas de impuestos alegando que la presión fiscal en España es inferior al entorno de la OCDE y del resto de países europeos, no se tiene en cuenta eso que acabamos de apuntar, las cotizaciones sociales. Hay que tenerlas en cuenta también. Y ese sí que no va para los más ricos, más para los pobres. No. Es el 34 para el que gana 1.200 y para el que gana 3.000, porque como lo paga la empresa y es un tipo fijo sobre las cantidades. Exactamente, sí. Nos hace más desiguales a todos. A todos. Al autónomo que tiene un trabajador o a la empresa que tiene 1.000 trabajadores. Y eso está clarísimo que no puede ser normal. Y lo que ocurre es que los estadísticos son también unos seres bastante diabólicos y cuando quieren se olvidan de que eso hay que referenciarlo con el sueldo mínimo. Claro. O como cuando se habla de que los impuestos en los combustibles son muy baratos en España. En España la electricidad es muy barata. Bueno, a ver, claro, el coste megavatio, el coste kilovatio, puede que salgamos bien, airosos de esa comparación, pero eso hay que referenciarlo con además, los ingresos que tiene la población. Pero es que además, por supuesto, con el poder adquisitivo, pero además, como ha dicho muy bien doña Pilar, es que una cosa es lo que recaudan, que la presión fiscal es ingresos en términos de PIB, claro. Y otra cosa, los tipos fiscales. Y aquí en IRPF lo tenemos de los más altos de Europa, en sociedades desde luego. De los más altos y de los más progresivos, porque muchas veces se alega también que tiene que ser más progresivo. Claro. Pero el IRPF en España es uno de los más progresivos. Claro, efectivamente. Y el de sociedades, y los demás, y ya no digamos las cotizaciones sociales. Las cotizaciones sociales es verdad que técnicamente, pero por supuesto que al final es un impuesto. Claro. Es un impuesto ¿por qué? Porque los impuestos no tienen una finalidad concreta. Y en este sentido sí, es tener derecho a una pensión. Pero dicho lo cual, es un auténtico calvario de costes para las empresas, porque lo que hace es incrementar espectacularmente el coste del factor trabajo. Y en España, además, no estamos para tirar el factor trabajo porque tenemos un déficit de empleo muy importante, estructural. Por tanto, claro que hay que pensar. En este momento es inadmisible pensar en bajar las cotizaciones sociales, dado el déficit de la seguridad social, que el año pasado pudo superar los 60.000 millones de euros. Pero lo que no se puede subir bajo ningún concepto, claro. Se está planteando. Juan, y en un país donde el pequeño empresario pues de esto no entiende y está acostumbrado a pactar como se ha pactado toda la vida. Entonces, cuando pacta con el trabajador, dice, ¿tú cuánto quieres ganar? Y el otro dice, 1.200. Dice, pues 1.200. Pero es que esos 1.200 se ponen en 2.000 y pico. Sí. Porque claro, muchas veces pactamos en neto, que es la cantidad que te va a llegar por transferencia o por cheque a ti por parte del empresario, pero eso que se incrementa progresivamente por los tipos de IRPF que se aplica al trabajador, que la empresa tiene que retener, y por el impuesto de los costos sociales. Y desde el día 1 de enero tenemos otro recargo de la Seguridad Social, que ha pasado bastante desapercibido, que es precisamente alargar el periodo de paternidad. En ese sentido, efectivamente, el empresario no paga los salarios, pero sí las cotizaciones, claro. Y tiene que buscar además sustitutos, con lo que en un comercio, en un bar, etcétera, con 2 o 3 empleados, le crea un problema muy serio, sobre todo si los que han tenido el niño ha sido un matrimonio de empleados. Entonces, 2 permisos. 2 permisos, pero hay que seguir pagando por ellos. Sí, claro. En fin, cuántas cosas nos quedan por aprender y por ponernos manos a la obra en reformarlas para dejar un país mejor y no uno hecho una birria. Desde luego el planteamiento fiscal en nuestro país, y lo sabemos desde hace muchos años, hace aguas, porque vamos de chapuza sobre chapuza, tapamos este agujero, todo está muy desconfigurado, necesitamos otro Fuentes Quintana,
que entre al trapo y dibuje, borre, ponga el saldo a cero y o incluso, edifique. como he comentado yo, claro, soy discípulo de él, que voy a decir, pero incluso un Miguel Boyer, que aquí he contado alguna anécdota, que llamaba de vez en cuando a un secretario de Estado suyo y le recordaba que el sistema tributario estaba para recaudar y no para fastidiar. Utilizaba otro término. Pero, y aquí parece, y sobre todo la satisfacción que tenía nuestro vicepresidente segundo presentando ese incremento de impuestos y nuevas tasas, etcétera, que está para fastidiar. Porque, ojo, el lunes empieza a funcionar también la tasa Tobin, que va a desviar... Bueno, no entremos en ese derrotero. Puedo entender perfectamente que Miguel Boyer utilizara el término joder. Eso es. Pero bueno, vamos a ver. Conclusiones, que aquí siempre terminamos con un listadito de conclusiones para que le demos una vuelta si algo no quedó claro. En primer lugar, diferir el pago de impuestos y cotizaciones de las pequeñas y medianas empresas hasta finales del año 21 y sin intereses. En segundo lugar, reducir los tipos de IVA a los sectores más perjudicados por la hibernación, hostelería, comercio, transporte. En tercer lugar, no incrementar de ningún modo la fiscalidad de los combustibles, o lo pagarán los más desfavorecidos, esos que se dice que no queremos dejar atrás. Declarar exentas de pago de impuestos las ayudas recibidas para paliar efectos COVID. Retrasar el aumento del impuesto de matriculación, que es un impuesto exótico, como se ha puesto de manifiesto aquí, que nos separa de los países modernos del mundo. Rebajar el tipo de interés legal, que actualmente está en el 3,75 para retrasos de los pagos y se recomienda que no sobrepase el 1,75. Y por último, crear un sistema de cuentas corrientes tributarias para poder compensar deudas y subvenciones o ayudas o lo que convenga, pagos y cobros entre administrados y administradores. A favor y en contra, ¿no? ¿Está usted de acuerdo con las conclusiones? ¿No me olvido de alguna cosa? Estas serían las de partida, pero podemos decir muchísimas más. Pero si el 80% de estas se hicieran, yo creo que lo firmábamos todos. Don Fernando, le voy a poner a usted, que tiene el Autoritas, le voy a poner unos deberes, un reto, diría yo. Un reto. Un reto. A ver si es capaz de traerme, y yo lo divulgaré con enorme alegría, un cuadro fiscal coherente para las pequeñas y medianas empresas del futuro. Mire, como las que queden vivas. Mi madre me decía de pequeño que pisaba todos los charcos porque nunca decía que no a nada y siempre estaba. Entonces, como yo sé que el señor Fuentes Quintana fue maestro del señor Iranzos, el señor Iranzo, voy a hacer así el pase bola, nos ayuda, yo me comprometo aquí a traerle a usted, a que sea usted el que le presente un estudio que hagamos en condiciones sobre todo este tema que hemos estado hablando, que afecta a la pequeña y mediana empresa, el IRPF, sucesiones, donaciones, sociedades. En definitiva, un sistema tributario mucho más moderno y mucho más eficiente para la actividad empresarial. Y sobre todo que tenga una parte dirigida a la pequeña y a la mediana empresa y no tanto a la multinacional como la actual sistema tributario. Del esfuerzo numantino que estas pequeñas y medianas empresas tienen que librar, a veces gracias a ustedes no, pero otras no tienen la suerte de, y con lo cual cumplir con las obligaciones, conocérselas y rellenar todos los inconvenientes administrativos que supone la actividad. Eso también es una contraeconomía, ¿eh? Eso es que... Por eso yo pediría a la Administración que se haga eco del título de este programa y que dé prioridad al ánimo de ayudar sobre el ánimo de recaudar. Y que simplifique. Por eso hemos estado en este programa, porque llevamos muchos años, los gestores administrativos, a que nos hemos dedicado toda la vida a ayudar a la pequeña empresa y a los autónomos, por lo tanto, ahora va siendo más que nunca que ayudemos a esta gran familia que es España, completa, a ayudarla y que saquemos adelante. Bueno, señores, pues con ánimo de ayudar llega a su cierre por hoy. El próximo viernes tendremos otra emisión con temas distintos a los de hoy que pretendan eso, con ánimo de ayudar, ofrecer soluciones, o por lo menos que ustedes conozcan que aquellas cosas que les están molestando tienen posibilidad de mejorar, tienen posibilidad de ser reconfiguradas de otra manera más sensata y más útil para la sociedad. ¿Por qué? Porque de eso depende el empleo, de eso depende que esta sociedad prospere, que nuestros jóvenes tengan futuro, no se nos olvide. Hoy hablaba con alguien y le decía, ¿has tenido un hijo ahora? Sí, pues piensa que cuando tenga 20 años no tendrá oportunidades de empleo como las tuve yo. Qué pena, ¿verdad? Bueno, muchas gracias a los cuatro, muchas gracias a ustedes por su interés y su paciencia desde sus hogares, y el próximo viernes volveremos con otro con ánimo de ayudar para dar una serie
de ideas para que las cosas mejoren, que es nuestro propósito. Muchas gracias a todos y hasta el próximo viernes.